El 16 de mayo de 2019, el Servicio Secreto del Gobierno de los Estados Unidos allanó la Embajada de Venezuela en Washington, D.C., en una flagrante violación del derecho internacional. Dentro de la embajada ese día se encontraban 4 estadounidenses, miembros del colectivo de protección de la embajada. Yo fui a la embajada para hacer que mi gobierno cumpla con sus obligaciones en los tratados y leyes internacionales. Yo fui para defender el derecho del pueblo venezolano a escoger su propio gobierno y fui para denunciar las ilegales medidas coercitivas contra su país. Luego de intentar derrocar al gobierno de Venezuela durante numerosos intentos fallidos, Estados Unidos cambió de libreto. Procedió a reconocer al entonces presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como presidente de la República y entregarle los activos de Venezuela en los Estados Unidos. Los 4 protectores y otros activistas por la paz estadounidenses decidieron que tenían como obligación proteger la Embajada de Venezuela. Tomamos residencia con el permiso del gobierno de Venezuela en la embajada con la intención de protegerla. Lo que vivimos ahí fue algo bueno que yo nunca hubiera esperado. When the Venezuelan embassy was under attack in Washington, D.C., we felt obligated to do what we could to defend it. And we went into the embassy with, at the peak, more than 70 people sleeping there at night in Georgetown in Washington, D.C. And as it got more intense and we were surrounded by a coup mob that was violent, threatening, blocking our access to food, and then the government turned off the electricity and the water. We gradually shrunk the number of people so we could stay longer. We decided we wanted to stay as long as possible to protect that embassy and defend the sovereignty of the people of Venezuela and the nation of Venezuela. Durante su presencia pacífica dentro de la embajada, fueron víctimas de asedio y hostigamiento por parte de un grupo de violentos partidarios de Guaidó, quienes empezaron a rodear la embajada evitando la entrada de comida, medicinas o suministros a las personas que estaban dentro. Con complicidad del gobierno de los Estados Unidos, les cortaron la electricidad y el agua. Nos cortaron la luz igual como han hecho al pueblo venezolano para intentar de sofocar al pueblo. Nos cortaron el agua. Realmente tenían la idea de hacernos sufrir tanto que saliéramos. Y lo que sabíamos es que eso es exactamente lo que hace el gobierno gringo para violentar a la soberanía de los pueblos. Así que a pesar de que nosotros no sufrimos como ustedes han sufrido a raíz de esa violencia, sentimos como una solidaridad estructural, una solidaridad somática por el hecho de que estaban atacándonos de la misma forma. Once we were surrounded by these racist and homophobic and fascist violent people, which I know are familiar with from the Guarimbas in 2014 and 2017. They cut off our ability to go in and out. They cut off our ability to get food and supplies. Fuimos asediados por facciones de la oposición venezolana, con también los cubanos de Miami de ultraderecha y algunos nicaragüenses y otras personas que conforman la derecha fascista neoliberal y ultra racista de Latinoamérica. Y lo que vimos fue un odio, una hazaña en contra de la gente negra, en contra de la gente indígena, en contra de la gente trans, la gente homosexual, por los insultos que nos dijeron, por las cosas que hicieron. Tú, India fea, ¿cómo te llamas tú?
Ahí, toma foto. Pues eso es más bonito que tú. Pero yo mañana voy a ser tan bonito y blanco y tú mañana vas a ir y fea, hijo de puta. La violencia también. A nosotros nos dirigían luces muy fuertes que nos podían haber cegado y bueno, yo todavía tengo daños en los ojos. Utilizaron equipos de sonido que son ilegales y eso es un punto importante, que ellos estaban utilizando instrumentos de tortura que son ilegales en Estados Unidos ahí enfrente de la policía porque estaban trabajando juntos a la policía, eran sus cómplices. El hostigamiento constante que recibimos por los golpistas de Guaidó fue difícil, pero fue tan mínimo comparado con la guerra económica que está experimentando ustedes en Venezuela. Uno de los momentos más bellos que yo viví en la embajada fue la llegada del reverendo Jesse Jackson, que llegó para apoyarnos a nosotros y para dejar claro los lazos entre la violencia del gobierno estadounidense hacia los pueblos negros y latinos e indígenas de Estados Unidos con la violencia imperialista hacia los demás pueblos en Latinoamérica, en el mundo. David, Margaret, Kevin y Adrian fueron los últimos protectores en el interior cuando el gobierno de los Estados Unidos decidió tomar ilegalmente la embajada. Estos fueron arrestados ese día y llevados a juicio, acusados de interferir con ciertas funciones de protección. Finally, on May 16th, the U.S. government invaded the embassy. They had scores of police, some of them in military gear. That prosecution came, it was kind of amazing. The U.S. government sent in more than 100 police, many of those militarized, even though we said that we would not resist arrest, and we were always nonviolent throughout this process. So this show of a SWAT team, militarized attack, breaking down the door was completely unnecessary. We were held in jail for about a day and a half and then charged with interfering with protective functions. This is a federal charge. It would have meant the possibility of 1 year in jail and up to a $100,000 fine each. En la Corte Federal lo que vimos fue una ficción impresionante. I was really amazed because in that courtroom, it was really a coup court. In that courtroom, the judge told the jury that Juan Guaidó was the president. We were not allowed to correct that. We were not allowed to say that President Maduro was the president and Guaidó was not even president for even a nanosecond. So the jury was totally confused and misled. But we had no choice, but that was the rules the court set up. She wanted to convict us. El día 3 de junio, más de un año después, la jueza dictó sentencia. Los 4 protectores no irían a la cárcel, después de que se declarara la nulidad del juicio a principios de febrero ante un jurado que se negó a condenarlos. Es una vergüenza que los verdaderos criminales de mi gobierno, quienes creen asesinatos y golpes de Estado en otros países, no estuvieron en juicio. Ustedes nos dieron el ejemplo de lucha, ustedes nos lo siguen dando. Es increíble ver que con tantos intentos de golpe y con tanta violencia de las medidas coercitivas unilaterales, ustedes siguen luchando y siguen enfrentando el imperio más fuerte, más necio, más violento de la historia y están ganando. Y eso para mí es el modelo de lucha que también tenemos que seguir en este mismo momento en Estados Unidos, ya que nuestras comunidades están siendo atacados por ese mismo imperio, pero aquí por la policía militarizada dentro de nuestro país. People see the failure of the United States system to have regard for their life in many ways, just as they don't have regard for the lives of Venezuelans and so many other black and brown people around the world. What our case showed and what we're seeing now in this rebellion is that solidarity among people can win, even in a corrupt democracy like the United States. Hoy esos 4 activistas, junto a todos los que formamos parte del colectivo de protección de la embajada, continuamos nuestra lucha contra el imperialismo, por la paz de los pueblos y la solidaridad. We understand that as people living in the United States, we have a special responsibility to stop our government
from being aggressive and violating these international laws. So we look forward to continuing to be in solidarity with you. Please know that we are struggling here to do what we can to stop our government, and we hope that we can continue to build bridges of solidarity and mutual aid and sharing with you in Venezuela as we go forward to create the world that we all need. What we learned from our experience in the embassy is that when we're united, when we work in solidarity, we can win. We defeated the United States taking over the embassy in Venezuela. It's still vacant. We defeated the United States when they tried to prosecute us, but we didn't do any of that alone. Hermanos y hermanas de Venezuela, estamos muy inspirados por su valor y su compromiso de seguir defendiendo su dignidad y soberanía bajo tantas dificultades. Estamos decididos a seguir a divulgar la verdad sobre la revolución bolivariana, que es un ejemplo para el mundo entero en nuestra lucha común para la paz y la justicia. Unidos venceremos.